Nuevo Oro es una publicación independiente que presenta 25 intervenciones de artistas de Latinoamérica sobre las manifestaciones sociales de sus territorios. Hoy conversamos con Alejandro Valencia parte del componente Los lenguajes sonoro, símbolos transgredidos y lenguajes de poder, quien se suma a Nuevo Oro con una intervención realizada en la ciudad de Manizales. Voy a como citar a varias personas que para mí han sido como bastante importantes dentro del proceso de tanto de investigación como de la obra. Hay un libro que publicaron en la Universidad de Caldas de dos profesores, Castaño Zapata y Luis Felipe Castrillón, que son profesores de historia y de sociología. Y ellos en el libro, se llama Shock y Resistencia en Colombia, ellos hablan sobre la resistencia y hacen como una definición etimológica de la palabra, que la resistencia es como afirmar o ocupar un espacio y mantener ese espacio, como defenderlo. Lo de la ocupación del espacio en la Plaza de Bolívar viene también de lo que habla Foucault de las relaciones de poder. Entonces yo vengo como estudiando estas ideas de cómo se manifiestan estas relaciones de poder dentro de la urbe. Y aquí en Colombia y mucho como en Latinoamérica se ve dentro del modelo urbanístico de las ciudades que se utiliza este modelo andino, donde tenemos pues el centro de la ciudad que es la plaza y alrededor de esta plaza que es pública, pues si no lo piensas es como un símbolo del público, de la gente en común, siempre están el símbolo del clero, que son las catedrales o las iglesias, la alcaldía o el palacio de gobernación, y generalmente siempre está cerca el banco. Aquí en Manizales está el BBVA, hace mucho tiempo estuvo el banco, creo que era el Banco Nacional, y muy cerquita también de la plaza está el Palacio de Justicia. Entonces me interesa mucho como esa vaina de utilizar estos espacios que ya están muy cargados con estas relaciones y símbolos de poder y hacer como una especie de contrarrestación o una ocupación, digamos, del espacio público que, como dice Luis Camiser, es como una irrupción dentro del espacio, como una forma de interrumpir la cotidianidad o este movimiento, pues, muy cotidiano del día a día, pues con esta estructura, este cambuche que armamos con los muchachos de la Universidad de Caldas. Entonces era eso, era cómo se puede retomar el espacio público, porque estas instituciones tienden a ser privadas, por decirlo entre comillas privadas, y la Plaza de Bolívar llega a ser este espacio público, verdaderamente público, donde transita absolutamente todo el mundo, donde están los vendedores ambulantes, la persona pues, que va haciendo sus diligencias, el que trabaja en la gobernación, todo el mundo trasega como este espacio. Entonces me interesaba utilizar ese mismo espacio como una forma de, si se puede decir, esta relación de poder entre dos estructuras que son completamente como anacrónicas, ¿no? Donde tienes tú la arquitectura neorepublicana de la gobernación y una especie pues de cambuche que no es un cambuche, pues es una estructura que se hizo con muchos pedazos de basura que yo recolecté durante una semana en la ciudad. Entonces quería hacer eso, quería ocupar, quería como hacer esa resistencia pues basada en la definición que mencioné de persistir y resistir dentro de un espacio. Ocupar ese espacio y mantenerlo, hacerle una contrarresta a estos símbolos pues que estaban alrededor de la plaza pública. Yo crecí en Pereira al lado de un barrio mal dicho de invasiones. Entonces, pues a través de los años uno como que se empieza a dar cuenta de esa evolución orgánica de las estructuras pues de vivienda. Cuando yo me mudé a Manizales, yo viví cerca de San José. En San José pues está todo este megaproyecto que resultó siendo pues algo bastante horrible para la comunidad de San José. Y yo pues suelo caminar mucho, como hace mucho tiempo no vivía en Colombia, entonces caminaba como para conocer un poco la ciudad. A partir de esas caminatas, yo me fijaba mucho en la basura y caminaba mucho por ahí por San José, entonces en San José se ven los escombros de estas casas, ¿no? Que es muy extraño porque las invasiones o estas favelas, lo que le llaman favelas, pues muy pocas casas
tienen estructuras firmes de cemento o de acero o lo que utilicen para construir, sino que ellos utilizan lo que se encuentran. Eh, Maderas, guadua, latón, esterilla, todo este material que se utiliza cuando están construyendo, digamos, estos megaproyectos, los obreros, pero que al final como que quedan por fuera, quedan descartados, es como una basura. Y es muy raro porque es el material que se utiliza para construir, pero no es el material de la construcción. Entonces yo comienzo a pensar pues también en esta recursividad, digamos, forzada de las personas, digamos, que viven en barrios marginales de la ciudad y cómo ellos tienen un ingenio tan increíble que construyen estas casas con lo que se encuentran. Entonces empecé por eso, empecé a recolectar esta basura en casi toda la ciudad. Estuve donde hicieron este último puente por la Autónoma, preguntándole a la gente si me regalaban las basuras de la construcción, y me miraban raro. Y empecé a recorrer la ciudad, pues así, empezaba a recoger todos estos escombros, preguntándole a la gente si lo necesitaban o si los podía recoger, y me los llevaba junto con un amigo que tiene un camioncito de acarreo, entonces recogíamos todo. Entonces la idea venía de hacer como una especie de ciclo, de utilizar este material que se descarta, que también pues en cierta manera conceptualmente se relaciona con la marginalización de estos barrios, de lo descartado, de lo que no es parte, digamos, de la construcción social, sino que es lo que está afuera, y utilizar este material mismo para orgánicamente construir una especie de casa de invasión. Ni siquiera es casa porque no era habitable. Yo lo pienso mucho como un palenque, como una especie de palenque. Y era utilizar esta misma modalidad, esta recursividad del material, del retorno también a este ciclo de basura de la ciudad misma, porque es lo que generamos, y utilizarlo para construir algo que pueda hacer esta contrarresta a estos símbolos de poder. ¿Qué sucede con la estructura? Pues dentro del marco del festival, nosotros teníamos un permiso de una semana de ocupación del cambuche en la Plaza de Bolívar. Entonces lo construimos, eso fue un sábado, lo construimos, lo dejamos, y al domingo como a las 7, 8 de la mañana llega Lemas, destruyen todo pues la estructura. Pues fue, digamos que fue muy loco porque en cierta manera también se convirtió como en una manifestación de lo que realmente sucede con estas casas de invasión. Por ejemplo, lo que sucedió hace poquito en Bogotá, que eso fue absolutamente pues nefasto, que la misma alcaldía sea capaz de desalojar gente que no tiene para dónde ir, y les destruye sus casas y chao. Entonces sucede esto que fue muy inesperado, digamos, parte del proyecto, pero que a la misma vez también formaba parte de la misma estructura. Cuando estuvimos recogiendo el material con el amigo mío, el acarreo, yo le propuse la idea de que cuando se terminara el marco del festival, que utilizáramos este material para llevarlo a algún barrio marginal de la ciudad para que ellos puedan reutilizar el material y puedan utilizarlo para construir lo que necesitan. Porque estas basuras y estas cosas que tiran resultan es en los restaurantes. Los utilizan como leña para el fuego, para que ellos pues hagan sus fogatas y cocinen. Y él me cuenta o me contaba que es ilegal llevar este tipo de material para estas casas. Entonces, fue muy impresionante porque por todos los lados, dentro de la sociedad, no hay una forma de garantizarle a las personas una vivienda digna, que es contradictorio dentro de la Constitución colombiana. En el artículo, creo que 51, dice que pues, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, y la verdad que es pura mentira. Por todos los lados están perjudicados ellos, a la gente de no poder construir ni siquiera sus casas,
y tampoco tener una garantía de una vivienda. Entonces, para mí se volvió eso, como una imagen de lo que realmente sucede dentro de nuestra sociedad. Pues tiene que ser un ciclo, lo que pasa es que el uso del material también es también como que el uso que se le da a las cosas. Y para mí también lo pienso bastante en ejemplo del consumidor, de que todo se tiene que comprar nuevo y resulta que no, que uno también puede aprender a ser recursivo y esa recursividad también es una forma de resistir. Y las invasiones, estos barrios de invasión, son una resistencia en contra de estos proyectos urbanísticos, no sé si se dice así, que quieren construir cosas nuevas siempre, edificios grandes y más nuevos, y resulta que no, que hay otras formas pues de uno también poder construir sus cosas y ser completamente autosostenible, autosustentable. Jack Rancière hace un paralelo entre la estética y la política, ¿no? En lo que él llama la distribución de lo sensible. Y él dice que dentro de la política como tal tiene que ver con esta distribución de espacios, tiempos y formas de ser dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, y cómo la política, digamos, nos propicia estos lugares para nosotros participar dentro del diálogo social. Y la estética es todo lo que tiene que ver con aquello que es sensible. Entonces yo pienso que es indeleble, pienso yo, la labor del artista o la persona que crea, de estar enchufado con lo que le sucede a su alrededor, por un lado, y también creo que uno tiene una responsabilidad bastante grande en cuanto a lo que uno hace y dice, de esa consecuencia también de lo que uno hace, dice y piensa, por decirlo así. Ahorita hace poquito sucedió, bueno, hicieron esta cosa de un canto por Colombia, ellos decían que no tomar una posición política también es político, porque uno, pues, si uno no hace nada, entonces uno también es parte del mismo problema. Y yo sí pienso que el artista tiene una responsabilidad social, uno debería tener esa responsabilidad en cuanto a lo que le sucede a uno alrededor, porque si no, pues uno estaría creando estos mundos imaginarios que también pueden ser válidos, pero en el contexto de nosotros, el contexto colombiano y latinoamericano, es necesario que nosotros también tomemos una posición y resistamos en contra de tantas inequidades y desigualdades que hay dentro de la sociedad que nosotros pues habitamos. Yo en mi punto de vista soy incapaz digamos, de mantener mi práctica si no estoy completamente como consciente de lo que sucede a mi alrededor, mejor dicho. Yo creo que uno debería utilizar aquello que uno sabe hacer para poder tener una forma de vivir un poco más equitativa, si se puede decir así. Y ahí es donde, por eso yo hago referencia en lo que dice Rancière, si la estética es todo esto de lo sensible, de las formas de vivir, y nosotros moldeamos estas formas, entonces nosotros tenemos realmente un aspecto muy político en lo que hacemos, que tenemos que ver con estas formas de vivir, y pues yo pienso que no es que tampoco es que hayan respuestas concretas, todos estamos generando un pensamiento. Nuevo Oro es una publicación del colectivo Punto.co que se dedica a las prácticas artísticas visuales en Colombia. La encuentran disponible en las redes sociales como @colectivoarte.co y en Ishu.